Ahora sí. ¿Usted se siente cómodo, Osvaldo? Buen día. Totalmente Sí, cómodo. sí. Buen día, Omar. Me movieron la silla acá. Bueno. Muchas gracias por reservarme el sillón. Sí. Epa, no, yo no voy a tirar almohadones. No. A ver. El saludo para los chicos de Canal 8. A ver. Lo que pasa es que esto me estaba incomodando, ¿eh? Bueno. Sucede en las mejores casas. ¿Qué tal, Osvaldo? Buen día. ¿Qué tal, Omar? Muy buenos días. Un saludo para todos los amigos televidentes. Iba a decir esta mañana, va a estar con nosotros el gobernador de la provincia, interino, por el viaje de Juan Mansur. Sí, a cargo de la gobernación. Viajó el gobernador en el día de ayer, después de recibir el diploma, digamos, de la Junta Electoral, viajó a Capital Federal. ¿Con qué panorama? Hoy el tema de la agenda es importante por este paro en el transporte público de pasajeros que se da a nivel nacional, pero con una medida de fuerza también en el ámbito provincial que ha llevado a que tengan opiniones tanto el sector de los trabajadores, de los empresarios y también el Poder Ejecutivo, tanto los provinciales como los propios municipales. ¿Qué agenda va a cumplir hoy en materia de transporte? Sí, lo primero que hay que decir que hoy se está paralizada prácticamente todas las provincias argentinas, salvo Cava, Capital Federal, y salvo la provincia de Buenos Aires. Y todo esto, yo creo, Omar, que tiene que ver con lo que venimos diciendo, en la forma en que se vienen distribuyendo los recursos. Y esto es una reafirmación más de lo que ya venimos diciendo. La pregunta es, ¿por qué paran los 22 distritos argentinos? ¿Y por qué no para Cava y por qué no para la provincia de Buenos Aires? Y es por la distribución de los recursos. Hoy a nivel nacional, el gobierno de la torta coparticipable para los subsidios para el transporte, el 90% queda en Cava y en la provincia de Buenos Aires. Es decir, que se está subsidiando con el 90% de los recursos a los porteños, en Capital Federal y Buenos Aires. Y, Omar, solamente el 10% se distribuyen en los 22 distritos restantes. Es decir, que el 10% para 22 provincias. Por eso nosotros vemos que hoy, y esto es una muestra concreta de lo que nosotros estamos diciendo, hoy está paralizado todo el país en materia de transporte, menos Capital Federal y menos Buenos Aires. ¿Y por qué es esto? Porque Capital Federal y Buenos Aires no tienen problemas, se están quedando casi con el 90% de los recursos de los argentinos y hay una transferencia de recursos del interior a Capital Federal. Y en esa planilla, Omar, Sí, que estamos mostrando. ahí se muestra que el 90% recibe Capital Federal y recibe Buenos Aires. Y Tucumán únicamente recibe el 0.7%, es decir, no llega a recibir el 1%. Y encima hay una transferencia del mes de junio donde únicamente es para 4 provincias. Es para Capital, para Buenos Aires, para Córdoba y Santa Fe. El resto de las provincias en junio... Me llamó la atención, Tucumán cero. Cero. A Tucumán hace 2 o 3 meses que no le giran los fondos, pero a varias provincias más, no solo a Tucumán. Tenemos Misiones, tenemos Santiago del Estero, Tierra del Fuego. tenemos Tierra del Fuego. O sea, no es casualidad. Formosa. Formosa, no es casualidad. Esto tiene... San Juan. San Juan. ¿Por qué San Juan? Entonces yo lo que creo que esto tiene que ver con la política partidaria. El gobierno nacional se está equivocando, está llevando a las provincias a paralizar el transporte público de pasajeros, Omar. Y en ese sentido nosotros como provincia, créanlo, que estamos haciendo un esfuerzo. La provincia está aportando 120 millones de pesos mensuales, que son lo que ha permitido destrabar el paro el día de ayer. ¿La provincia subsidia a las empresas, al pasajero o a los trabajadores? No, nosotros subsidiamos, digamos, indirectamente al pasajero a través de la empresa, porque si la empresa no contaría con los 120 millones de pesos que gira la provincia, tendría que ir al incremento del boleto, el incremento del pasaje, porque son recursos que se necesitan para mover los colectivos. Por eso yo lo que creo que de una vez por todas hay que sincerar las cosas. Y esto ya las elecciones provinciales, Omar, pasaron. Entonces, todos los dirigentes políticos que hemos tenido y que hemos llegado a ocupar un cargo institucional por la voluntad popular, ya las elecciones pasaron.
tenemos que atender los problemas reales de los tucumanos. Y uno de los problemas es el transporte público. Tenemos que tener una política de Estado para el transporte público, que afecta al municipio de la capital, que afecta al gobierno de la provincia, que afecta a las intendencias del interior, porque en Concepción también fija su propia política de transporte, fija los boletos, el precio. Entonces nosotros tenemos que unificar una sola política de transporte en la provincia. Pero para esto también tenemos que reconocer cuáles son los problemas, porque esto pasa por el financiamiento. ¿El transporte con qué se financia, Omar? ¿Con el subsidio o con tarifa? Si no llegan los subsidios, los empresarios empiezan a mirar el incremento de tarifa. Algunas provincias tienen un boleto oneroso frente a lo que es Tucumán hoy. Pongamos 20 pesos, 19 con centavos en la provincia de Tucumán, Córdoba casi 38 pesos. En otras provincias, en el caso de Mendoza, el caso de Santa Fe, son distintos a los de Tucumán. Santiago del Estero es un servicio, creo que está provincializado a través de ERSA y en Salta a través de Saeta. La idea esta de provincializar el servicio público, ¿tiene que ver con la creación de un ente similar a estas dos provincias como Santiago y Salta o no? No sería provincializar. A Santiago del Estero, ¿qué le pasó? Quebró la empresa que prestaba servicio, el dueño de la empresa se llevó todos los colectivos y el gobernador Zamora tuvo que comprar 100, 120 colectivos para poner al servicio. Pero no se soluciona el problema de fondo. Si un servicio es deficitario, con algo lo tenés que financiar. Entonces nosotros los tucumanos, todos sin excepción, lo primero que tenemos que ver, che, ¿la nación no está mandando lo que nos corresponde por ley? Es la primera pregunta. Si no nos está mandando, bueno, senadores, diputados, legisladores del oficialismo, de la oposición, y defendamos Tucumán. Por lo menos le tenemos que decir, el ministro Dietrich vino a la Casa Histórica el otro día, 10, 15 minutos, y dice que el transporte es el problema de la provincia de Tucumán. Nosotros no tenemos problema en hacernos cargo del transporte, pero si nos giran los recursos que nos corresponden, si nos dan los recursos que por ley nos corresponden y no se lo hacen quedar en Buenos Aires para los porteños. El pacto o el acuerdo firmado entre el gobierno nacional y las provincias, también refrendado por Juan Mansur, ¿hacía hincapié en algún monto específico o no? No, hacía referencia en cuanto a que las provincias iban a participar en la política de que tiene que ver del transporte a nivel nacional y cada uno en sus provincias. Pero en ningún momento se cambió la distribución. En ningún anexo de ninguna planilla que firmó el gobernador Juan Mansur está la distribución secundaria esta. Esto lo que están haciendo no es inequidad, esto es una injusticia total, no contra Juan Mansur, Osvaldo Jaldo, sino contra todos los tucumanos. Santiago del Estero fundió la empresa y se retiró. Por eso el gobierno tuvo que comprar colectivo. Entonces nosotros no vamos a estatizar, nosotros no vamos a privatizar. ¿Cuál es la idea que se tiene? La idea nuestra es que tengamos una verdadera política de transporte cuyo objetivo principal sea la calidad del servicio para la gente. ¿Quién va a fijar Pero para eso, sí, todas las partes que tenemos jurisdicción y todas las partes que tenemos opinión, tenemos que juntarnos a través de un ente, a través de un organismo que nos permita fijar una sola política de transporte en la provincia de Tucumán. ¿Por qué, Omar? Sí. Porque ¿cuándo se habla de transporte en Tucumán? ¿Cuando hay aumento de tarifa o cuando hay paro? Después, ¿quién más se acuerda? Nunca más se acuerda. Los usuarios sí que por allí se molestan por la demora, por el estado de los vehículos. Pero por las quejas. Claro, pero no se masifica, digamos. Por eso. Entonces yo lo que creo que quienes tenemos responsabilidad institucional, y repito, pasaron las elecciones. Nos tenemos que poner a trabajar en serio en los problemas que tienen los tucumanos. Teniendo en cuenta el adelantamiento de las elecciones que fueron en junio, la renovación institucional es en octubre, ¿en qué se va a aprovechar este tiempo con el actual cuadro, dibujo que pueda haber en los municipios, en la legislatura, en las intendencias? ¿Cuáles van a ser las prioridades? Sí. Una de las prioridades para nosotros es el transporte, porque el transporte, ayer se levantó el paro, bueno, hoy es una medida nacional, digamos, que las 22 provincias están de paro, las 22 provincias, menos Buenos Aires, menos los porteños. Los porteños tienen colectivo hoy, los tucumanos no tenemos colectivo hoy. Entonces, lo primero es esto. Y en esto, Omar, en esta planilla que yo te estoy dejando,
y ojalá que vengan dirigentes de la oposición, miren y expliquen la planilla. Acá se está subsidiando por cada habitante en Buenos Aires 262 pesos. Por cada habitante el gobierno nacional pone Sí. 262 Creo pesos. haber visto 4.000 y No, tanto. En la primera planilla. Sí, ¿no? sí. En la 19.451 pero millones. allá por habitante, ¿cuánto Sí. se subsidia por habitante? 262,65. Bien, y mire Tucumán, lea Tucumán, abajo. Sí, acá, en Tucumán abajo. Tucumán, Por habitante. 27,85, ¿puede Perfecto. ser? Eso es, eso es. A cada porteño, a cada habitante de la capital federal, el gobierno nacional pone 262 pesos de subsidio. A Tucumán, usted lo leyó, dan 27 pesos por cada tucumano. ¿Que en la Argentina hay habitantes de primera y hay habitantes de segunda? Y ahí es lo que nosotros estamos viendo las obras de Capital Federal. Hay trenes, hay subterráneos, hay trenes de primer mundo, hay trenes que van por arriba, trenes que van por abajo, y lo están haciendo con la plata nuestra. Se están haciendo quedar la plata de las provincias. Entonces, ¿yo qué es lo que creo? Con ese cuadro, que me gustaría que venga alguien de la oposición y lo explique, donde a cada habitante de Buenos Aires lo subsidian con 262 pesos, y a los tucumanos que vivimos en Capital Federal, que vivimos en Capital San Miguel, o que viven en el interior, apenas con 27 pesos más. Esto es una injusticia. Incluso acá hay también asimetría entre el valor del boleto interurbano al boleto de la capital, ¿no? También hay diferencias. Por eso yo hablo de unificar una política de transporte donde participen todos los que tienen responsabilidades. Porque si a esto no lo atendemos así, hoy se levanta el paro, quizás de aquí a 10, 15 días se devenga el sueldo de julio de los empleados de UTA y volvamos a tener problemas, Por eso yo lo que creo que lo que tenemos responsabilidad institucional, esta es una de las prioridades humanas a la cual usted hacía referencia. Esto le reitero la pregunta, ¿van a tratar de tomarlo como un tema prioritario? Sí. Nosotros en la legislatura lo vamos a empezar a trabajar la semana que viene. Ya hay algunos legisladores que han presentado algunos proyectos que tienen que ver con las penalizaciones. Yo estoy de acuerdo con las penalizaciones, pero entiendo que no es suficiente y entiendo que no soluciona el problema de fondo. Yo lo que creo que si las empresas incumplen, no hay duda que hay que sancionarla. Hoy hay normas vigentes para sancionarla. Yo lo que creo que al toro hay que tomarlo por las astas. Y en esto tiene que ver fundamentalmente el tema del financiamiento. Y repito, en el transporte, si no hacemos respetar los subsidios nacionales y si la provincia no sigue cumpliendo con los subsidios provinciales, lamentablemente se piensa en el aumento del boleto y la tarifa, porque no hay otra fuente de financiamiento. Por eso Tucumán se tiene que hacer respetar para con la nación. Nos tienen que girar lo que no corresponde a nosotros en relación al transporte. Bien, ¿qué otros temas de acá hasta la renovación de autoridades va a tratar la legislatura provincial o tal vez en forma combinada con el Poder Ejecutivo? Sí, en esto lo tenemos que ver porque, a ver, hoy tenemos legisladores en función, pero también ya tenemos legisladores electos. No obstante así, los legisladores que están en función tienen que cumplir su rol hasta el último día de su Queda mandato. prácticamente julio, todo agosto, septiembre y octubre. Sí, nosotros entendemos que posiblemente al presupuesto del año que viene los dejemos aprobado con esta legislatura, siempre y cuando... A ver, ese es un es en título, ¿por octubre, qué? en octubre. No, perdón, pero lo van ¿al presupuesto de qué año? ¿Del próximo? Claro. 2020. Claro, 2020. Lo aprobarían con esta legislatura. Claro, hasta octubre. ¿Se tiene números más o menos de cuál serían? No, está trabajando economía, pero seguro que va a rondar los 100.000 millones de pesos, seguro. Si hoy estamos en 75, 80, 100.000 millones. Digo yo, hay que ver cuál es el coeficiente o cuál es la inflación, Omar, que se prevé para el año que viene por parte de la nación. Y estos son los otros problemas que nosotros tenemos. Arrancamos con un presupuesto en base a unas pautas que nos da la nación en materia inflacionaria, y no solo que no se cumplieron, casi fueron el doble de la que se proyectaron. Y es por eso que la cláusula gatillo impacta tanto en el presupuesto de la provincia. Porque por ahí yo también escucho gente que dice que sí es verdad,
que se le reconoció el 15% de coparticipación a la provincia. Sí, es verdad. Ahora, ese 15% se volcó ¿a dónde? A cubrir todos los gastos que generó el proceso inflacionario de la inflación generada por la nación. ¿Cómo están los números de la provincia? ¿Sabe cuánto cuesta la cláusula gatillo a la provincia el año pasado? En total. Sí, casi 4.000 millones de pesos. Casi una planilla de sueldo. La cláusula gatillo. La cláusula gatillo. Y este año más o menos... Es decir, Omar, por la inflación generada por el gobierno nacional, que nos dijo que primero iba a ser un 17% y terminó en el 50%. El año pasado, en el año 2018, la provincia de Tucumán tuvo que poner un incremento salarial de recursos provinciales, casi 4.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué me vienen a decir que la provincia recibe más plata? Reconocen el 15% de la coparticipación, pero por otro lado nos generan un proceso inflacionario que lo tenemos que escotear con recursos de la provincia. ¿Cuánto subió el combustible del año pasado a hoy? Un 100%. Eso carga, la ambulancia andan con combustible, la policía, los autos andan con combustible. Todos los insumos hospitalarios están dolarizados, Omar. El dólar estaba a 20 pesos en diciembre del año pasado, hoy está a 42. Se duplicaron los costos de funcionamiento del Estado. Entonces, yo creo que cuando uno habla de la cuestión presupuestaria y financiera de la provincia hay que informarse. Y nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo, porque no estamos recibiendo recursos extra, Omar. Y cuando usted me pregunta cómo estamos con la finanza de la provincia, yo diría bien, hasta acá, bien. Pero la economía se tiene que reactivar, porque el problema hoy se está dando ¿dónde? En la actividad privada. No sé si están observando lo que está pasando en la actividad privada. Firmas importantes están en concurso. Ingenios importantes están con dificultades para pagar los sueldos, para pagar el aguinaldo. Es decir, que nuestras economías regionales también están empezando a tener problemas porque las variables macroeconómicas al gobierno nacional no le están saliendo como le deberían salir y que nosotros deseamos que le salgan por el bien de la gente. ¿Cree que se va a mezclar todo en estas elecciones que se vienen, las PASO, las de octubre? La que vienen son elecciones nacionales. O sea, estas son elecciones nacionales. Se elige presidente, vicepresidente. Entonces en Tucumán se va a tener que definir, digamos, se elige, repito, las autoridades a nivel nacional y por supuesto la provincia también elige 5 diputados nacionales. Sí, yo lo que creo que todos tenemos las expectativas y yo veo que hoy el frente de todos, que es el frente que lleva a Fernández, no hay duda que en Tucumán va a ser una elección muy importante. Como la venimos haciendo el 9 de junio, creo que va a ser superior. Vamos a tener mucho mejor resultado que hemos tenido el 9 de junio. Entonces, pero para eso, por supuesto, nosotros estamos trabajando, conversando con la gente, conversando con la dirigencia, conversando con toda la gente que nos ha venido acompañando en las elecciones anteriores. Pero son elecciones muy importantes porque se define el futuro del país. ¿Cuál va a ser su rol de acá? Porque también por allí incluso hoy... creo que Álvaro Aurane hace referencia a la posibilidad del triunfo Fernández, que Juan Mansur se vaya a incorporar. Estamos hablando, digo, de posibilidades, ¿no? Si le toca ese rol de estar al frente del Ejecutivo, va a saber o tiene que saber cómo está la provincia en líneas generales. Mirando de reojo lo que pasa en la administración central, pero también sin descuidar lo que pasa en la legislatura provincial. Sí, mira, Omar, primero... ¿Hay algo de cierto eso o solamente son trascendidos? La única verdad es la realidad hoy. Y la realidad hoy es que Juan Mansur ha sido elegido para gobernar Tucumán. Y hoy yo no tengo ninguna otra novedad, ni oficial ni extraoficial. Por eso yo lo que creo que Juan Mansur va a gobernar la provincia de Tucumán. Si luego él toma otra decisión, no hay duda que quien le habla como vicegobernador va a acompañar las decisiones que tome el gobernador. Pero nosotros estos 4 años, Omar, hemos logrado algo muy importante que hace tiempo no se lograba en la provincia de Tucumán. Y eso, como es el hecho de que un gobernador y un vicegobernador formen un verdadero equipo de trabajo. Y hace mucho tiempo no se veía en Tucumán. Ustedes acuérdense cuando los gobernadores se peleaban con los vicegobernadores. Se rompía la institucionalidad, se rompía la gobernabilidad y pasó varias veces, ojo,
y en diferentes espacios políticos que gobernaron la provincia, incluido el nuestro. Cuando se peleó el gobernador con el vicegobernador empiezan los problemas en Tucumán. No hay gobernabilidad, no hay seguridad jurídica. En cambio, Juan Mansur y Osvaldo Jaldo, estos 4 años hemos mostrado que somos un verdadero equipo de gobierno. Si Juan Mansur tiene que cumplir un rol, no hay duda que Osvaldo Jaldo va a acompañar la decisión y yo tendré que cumplir otro rol. Pero hasta acá no hay absolutamente nada y si me preguntan a mí, Juan Mansur ha sido elegido para gobernar la provincia de Tucumán. Bien, 2 o 3 preguntas que por allí más que nada le interesa al microclima, ¿no? Político, el tema de definir, a ver, cómo va a estar integrada la mesa directiva de la legislatura provincial. ¿Eso se va a dar dentro de un diálogo o un reconocimiento por los votos? Eso no lo hemos conversado. Recién ayer, Omar, hemos recibido los diplomas. Perdón, lo de ayer ya hace cumplir el mandato constitucional, ¿no es así? Con la proclamación de las autoridades. No, el mandato de las actuales autoridades. Claro, ayer fue la proclamación prácticamente, ¿o no? Sí, ayer fue la proclamación. Ya se comienza a cumplir con el mandato constitucional, de decir, en el tema de la reelección, a eso me hago referencia, ya se comienza a cumplir el mandato, más allá de que las autoridades asuman en octubre. Se consume el segundo mandato en los diferentes niveles de autoridades que han recibido el diploma, digamos. Como que ayer algunos lo recibieron por primera vez. Algunos por primera vez y otra por segunda vez. Entonces, ¿y otros por última o no? No, yo digo por segunda vez. Siempre me querés hablar de más. No, yo por ejemplo, a ver, tranquilo. Puede ser algún intendente que no va a ser reelecto. Bueno. Claro. No pueden ser reelectos, digo. Yo creo que todos los que... ¿Usted pensaba que yo le preguntaba por la gobernación y vice? No, todos los que somos electos por la voluntad popular, no hay duda que como todo ciudadano común debemos respetar la Constitución y las leyes vigentes. La que está en vigencia, digo. Y la Constitución provincial. Ayer incluso Armando Carcho Cortalesi, que salió de otro espacio como otros tantos, que van a llegar a la nueva legislatura, insisten, no reformar la Constitución, sí el sistema electoral para eliminar definitivamente la cantidad de acoples. Por allí hubo reducción de partidos políticos, pero la verdad que nuevamente hubo una cantidad impresionante de acoples. Cuando se habla del sistema electoral, reforma del sistema electoral, ¿se va a apuntar a poner límites a la cantidad de candidatos sin proscribir, por supuesto? Sí, lo primero que tenemos que decir y destacar que este proceso electoral del 9 de junio, la verdad que ha sido un proceso, yo diría, casi impecable, donde se ha cumplido en tiempo y forma y hemos podido llegar al día de ayer, donde los mismos veedores internacionales, Omar, que estuvieron presentes, los mismos veedores internacionales destacaron todo el proceso electoral de la provincia de Tucumán y dejaron algunas sugerencias. Dentro de esa, yo no lo vi todavía, pero me comentaron que estaba el tema de los acoples, como que lo veían como una problemática. Bueno, el tema de los acoples, yo lo he dicho, insisto, es una cuestión constitucional, pero lo que no se puede negar, que las modificaciones que nosotros hicimos en estos años funcionaron muy bien. Por eso hemos tenido en el 2019 un muy buen proceso electoral en la provincia de Tucumán. Hemos puesto la Junta Electoral en manos del Poder Judicial de la provincia, la hemos despolitizado, no hay ningún político, no había ningún político en la Junta Electoral, Omar. Luego, sí es verdad que había muchas boletas en el cuarto oscuro, pero también es verdad que si no hubiésemos sacado los 600 partidos comunales, iba a haber muchas boletas más. Pero todavía se puede hacer mucho. Yo creo que hay que seguir trabajando para reducir los acoples. Para reducir los acoples, podemos reducir los partidos políticos. Si reducimos los partidos políticos hay menos acoples y no tocamos la Constitución. Yo soy de no reformar la Constitución, salvo que haya algunos capítulos en la Constitución que sea necesario reformar y que tengan que ver con mejorar la calidad de vida o algún problema de los tucumanos. A través de enmienda. Sí, a través de enmienda o a través de una reforma donde se sancione una ley que se especifique puntualmente qué se toca y qué no se toca. Para usted, ¿qué no se tiene que tocar? Yo lo que creo que no hay que hacer una reforma para los políticos. Es decir, con reelección. Para los políticos. No olvidemos del tema reelección. No, para los políticos. Porque por ahí podemos hacer una reforma de la Constitución, sacamos los acoples, pero ponemos la ley de lema. A ver, le hago una pregunta
que tenga que ver con su ciudad, con Trancas. ¿Trancas siempre ha tenido legisladores? Sí, los últimos años sí. Bien, los últimos años, digo, pero no siempre, ¿no es Sí, así? siempre. Yo he sido Bien. legislador 3 veces por Tranca, Bettencourt ahora es 2 veces por Tranca. Tafí del Valle, por ejemplo, Viene ahora ahora. llega con Yapur Astorga. ¿Se deben elegir los legisladores o senadores y diputados? Porque por allí hay idea de volver a la bicameral. ¿Sería un error volver a la bicameral? Sí, yo creo que no se puede retroceder. Yo creo que el sistema unicameral, como está funcionando la legislatura de la provincia hoy, yo lo que creo que está funcionando bien y se están sancionando las leyes que son necesarias y se las sanciona en tiempo y forma. Ustedes acuérdense, Omar, cuando había el sistema bicameral, por ahí había un Senado que sancionaba leyes para un lado y había diputados que sancionaban leyes para el otro, pero nunca se promulgaba ninguna ley. ¿Por qué? Porque no estaban en función de lo que necesitaba el Poder Ejecutivo. Entonces yo lo que creo que con un sistema unicameral y con un diálogo permanente con el Ejecutivo, o sea, con el Poder Ejecutivo y un diálogo con el Poder Judicial, el sistema unicameral funciona perfectamente. Bien, ese otro título, no bicameral. No, bicameral. ¿Legisladores por departamentos? No sé, habría que estudiarlo, habría que verlo. Yo me resisto... Porque esto de la sección electoral, por ejemplo, Sí. de La Cocha a Trancas, si no me equivoco, no, hasta Tafí Viejo. Hasta las Trancas talitas, hasta las Tafí Viejo talitas. incluido las talitas. Las talitas. Sí. Larga la... Sí, quizás es larga la sesión, pero ustedes... A ver, yo creo que hay cosas que por ahí se podrían mejorar, pero hay que tener cuidado. Yo lo que digo es que hay que tener mucha prudencia cuando hablemos de una reforma de la Constitución. Hay que tener mucha prudencia. Y ustedes saben que para reformar la Constitución hay que sacar una ley. Y en esa ley, si es que la mayoría de la legislatura decide modificar la Constitución, en esa ley hay que establecer concretamente los puntos a reformar, los puntos a tocar. De esa manera se garantiza al ciudadano que la reforma va a ser únicamente en esos temas y en esos puntos. Y no es como que cuando No a esté libro una abierto, asamblea, digamos. claro, cuando haya una asamblea constituyente se toca todo, se hace una constitución nueva. Y yo lo que creo que hay que darle garantía a los ciudadanos y también garantía a los partidos políticos. Se aprovecharía, digo, ya que habló de Asamblea Constituyente, que la nueva legislatura, para evitar un llamado a elección de convencionales constituyentes, se transforme en asamblea la propia legislatura con este acuerdo político de decir, bueno, esto se toca, esto no se toca. No, bajo ningún punto de vista. Si hay reforma se debe llamar a asamblea. Sí, si hay reforma, sí. Yo no estoy de acuerdo con la reforma. Si la mayoría de la legislatura decide reforma, hay que sacar una ley y hay que hacer un llamado a elección a convencionales constituyentes con las condiciones y las secciones electorales como están hoy vigentes. Sí, pero después estará la otra parte de la biblioteca que va a decir, bueno, las asambleas son libres, Son soberanos. son soberanos. No, pero bueno, muchos capítulos que se han sancionado en la constituyente anterior y no estaban en la ley de convocatoria se cayeron. La justicia las volteó. Es decir, todas aquellas modificaciones que se hicieron, pero que no estaban dentro del marco normativo de la convocatoria constituyente, el Poder Judicial la está dejando sin efecto. Bien, otro tema, ayer leí algunas declaraciones de Fernando Jury, creo que al diario La Gaceta, sobre esto de abrir las puertas nuevamente del Partido Justicialista para el regreso de algunos. ¿Está dialogando con aquellos que estuvieron en algún momento en el PJ y se fueron, se presentaron en lista opositora a la fórmula Mansur-Jaldo? Nosotros... Digo, en línea general, no únicamente puntualmente, ¿no? Porque él hacía referencia a la vuelta de Alperovich al oficialismo, usted hizo referencia también al tema de los diputados senadores de Tucumán, de todas las expresiones políticas que hay. ¿Cuál va a ser el perfil de acá en adelante de aquellos que estuvieron tal vez en el Partido Justicialista? No vamos a dar apellido, pero son muchos, incluso hasta el propio candidato a diputado nacional del Gobierno Nacional, Domingo Maya, es un hombre relacionado en sus raíces con el Partido Justicialista. Sí, pero están con Macri hoy. Están con Macri hoy.
No digo por eso, la reapertura a que regresen algunos. Siempre nosotros hemos tenido, antes de las elecciones, durante las elecciones y ahora después de las elecciones, siempre hemos tenido una convocatoria abierta para todos aquellos compañeros que por diferentes motivos hayan tomado una decisión de no estar en el partido, de no estar en el PJ y decidan volver, que de hecho volvieron mucho, Omar, que de hecho volvieron muchos dirigentes al Partido Justicialista en estas elecciones. Ahora, no podemos decir somos peronistas o vamos a volver al partido cuando somos candidatos de Macri. Entonces yo lo que creo que hay que ser coherente. Entonces yo creo que hoy la convocatoria sigue vigente, pero nuestros límites es Macri, nuestro adversario político es Macri. Entonces yo lo que creo que hoy siguen las puertas abiertas para todos. Y el día de ayer hicimos una convocatoria también para los legisladores que han salido por el espacio del senador Alperovi, que también nadie le puede negar si hemos compartido 12 años, con la mayoría de ellos conocidos, amigos. Ellos han tomado la decisión de salir por otro espacio, ya las elecciones pasaron. Bueno, si ellos desean incorporarse al bloque nuestro, ya está hecha la invitación pública y se la vamos a hacer formal. Y si ellos deciden trabajar desde otro bloque para aportar también, pero lo vamos a respetar y con mucho gusto vamos a funcionar igual. No, pero ¿convocan a los jugadores, incluido el técnico, o también al técnico? Nosotros equipo completo, no andamos media. Sí. Pasaron las elecciones, Omar. Cada uno ha tomado una decisión y cada uno tiene que asumir la responsabilidad de los resultados. ¿Cómo ve el futuro? Ya largó varios títulos hasta fin de año en Tucumán. ¿En qué sentido? En lo social, económico. Yo lo veo complejo porque la verdad que nosotros vemos con mucha preocupación que la pobreza no para, que la desocupación no deja de caer, que nosotros, Omar, no podemos seguir funcionando sin financiamiento en nuestras economías regionales. Hoy los problemas que estamos teniendo, con empresas de prestigio, con gente que ha invertido mucho en Tucumán, con empresarios exitosos en la provincia de Tucumán, hoy no tienen financiamiento, hoy no pueden sacar un crédito al 50-60% las tasas. Y esto nos está pasando con la actividad azucarera, en menor medida con la actividad citrícola, pero con las pequeñas y medianas empresas, la falta de financiamiento por las tasas elevadas y la falta de crédito, y muchas veces hay empresas que por ahí no califican para el crédito. Entonces yo veo complejo el sector privado. A mí me preocupa, el Santa Bárbara está sin moler, me preocupa que el Marapa, creo que ayer ya había problema, atraso de sueldo con los empleados, me preocupa el San Juan que no está moliendo, y me preocupa algunos otros temas de supermercados grandes, importantes que están teniendo problemas, me preocupa los 4.000 empleados de UTA, porque si el servicio no funciona, si los colectivos no andan, no se factura, no hay ingreso, y estos son los primeros síntomas, Omar, de los problemas de desocupación. Lo último, muy cortito, vuelvo al tema transporte. Sí. ¿Quién va a fijar el precio del boleto? Mire que en la capital lo fijan los concejales. En la capital lo fija en Rosario. El boleto no pasa por el Consejo Deliberante, la intendente a través de un decreto. ¿No va a ser un tema que los concejales no quieran entregar esa potestad? Nosotros, la idea nuestra es que el sistema tiene que modificarse. Y está ante la vista y los ojos de todo que no está dando resultado. Porque cuando hay un problema de transporte, es como que la responsabilidad de todo, es como que nadie decide, es como que nadie se quiere hacer cargo, es como que algunos miran para otro lado, es como que otros se responsabilizan. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que de una vez por todas, ver cómo unificamos criterios, unificamos una política del transporte. Y no hay duda que una ley va a estar por encima de la ordenanza, Omar. Clarito. Pero siempre consensuando, ¿no? Bueno. Pero por allí había alguien que decía, la asamblea piensa, pero lo decidimos nosotros, o lo decido yo. Pero esto es un servicio público, hay que manejarlo con mucha responsabilidad. Perdón, el título sería entonces, si se da un ente y es provincial, ese ente va a fijar el precio del boleto, no va a pasar por los consejos.
¿Por qué? Porque pero, perdón, no quiero meter la cuña, ni tampoco. ¿Pero por qué? Porque en Concepción, por ejemplo, puede haber adhesión, pero el boleto interurbano se fija a través del decreto provincial. Ayer lo escuchaba re enojado a Noguera con el servicio por el paro y entendible, porque el boleto interurbano lo fija un decreto del gobernador, no pasa por el Consejo. En cambio, en la capital... Sí, pero históricamente el gobernador fija el precio del pasaje una vez que se define en San Miguel de Tucumán. ¿Usted cree que eso se tiene que cambiar? Y el mismo precio, digamos. En porcentaje, ¿no? Porcentual. Sí. Cuando se fija la base, digamos, en el municipio de la capital, por decreto el gobernador fija el precio para el resto del transporte. Señores futuros concejales, no descarten. A futuro el boleto mínimo no pasaría por San Martín y Monteagudo. Eso lo está diciendo mal. No, si se da A ver, pongo como ejemplo, otro ejemplo. Tarifa eléctrica, que es privada. Lo fijan a nivel nacional, lo controla el ente provincial y lo que paga uno que vive en Yerbabuena lo paga el que vive en Capital. Servicios de agua. El que vive en la capital paga lo mismo que vive en el interior. Y son entes similares a lo que se pretende crear con el transporte. Con jurisdicción provincial. Bueno, el boleto no sería No sería una excepción. No sería una excepción. No sería una excepción. Contador Osvaldo Jaldo, gobernador a cargo de... vicegobernador a cargo de la gobernación. ¿Hasta cuándo Creo que está volviendo hoy el gobernador. Ángel en algún momento decía la posibilidad de tomarse licencia o algunos días. ¿El gobernador? No conozco. ¿Cuándo es la próxima sesión? La semana que viene vamos a convocar a una labor parlamentaria. ¿Que podría estar ya el transporte? Porque tenemos varios proyectos pendientes de legisladores, algo del Poder Ejecutivo y desde la Presidencia. Hay proyectos del transporte y desde la Presidencia vamos a incluir este tema porque esto merece un debate profundo del Poder Legislativo de la provincia, el tema transporte. Con la participación de todos, digamos, del sector de trabajadores, el empresario. Vamos a empezar con los legisladores primero y de ahí vemos a quién convocamos. Digamos, en esa labor, los presidentes de bloque, que tienen voz y voto en la labor, vamos de común acuerdo a decidir a ver cómo establecemos un proceso para caminar a unificar un criterio y una política de transporte en la provincia. Y también me quedo por allí picando cuando en algún momento, creo que el empresario Berreta, o en nuestro programa, o en la conferencia de prensa que dio en la Secretaría de Trabajo, dijo hay que eliminar algunos pasajes que son gratuitos. Y mencionó algunos de ellos. El boleto universitario que lanzó la legislatura provincial no es gratis, ¿no? A ver, Omar, es importante que lo haya sacado este tema. Primero, yo hablo por la legislatura. Primero, el boleto estudiantil gratuito es para los chicos y los jóvenes, pero no es gratis, lo pagamos con presupuesto de la legislatura. Es decir, que los empresarios reciben. Cobran. ¿Qué hizo la legislatura? El boleto estudiantil existió siempre, bonificado. ¿Y lo pagaba quién? El papá y la mamá. Ustedes se acuerdan que del 1 al 10 se sacaba el abono para que los chicos vayan a la escuela o al colegio. Nosotros como legislatura lo único que hicimos, nos hicimos cargo de ese abono que pagaba el papá y la mamá. En vez de pagarlo el papá, lo paga la legislatura. Así que no es un boleto gratuito para los empresarios, lo paga la legislatura en tiempo y forma. Entonces, al mismo valor que le venían cobrando al papá y a la mamá. Y de la misma manera, hoy nosotros hemos implementado el primario y el secundario, pero era, Omar, como que estábamos en la mitad del camino. Por eso, a partir del 1 de agosto, vamos con el terciario y vamos con el universitario. Y de la misma manera, y siempre nosotros con convenios con AITAP, siempre con convenios con ellos. Y la ampliación esta del boleto, al boleto universitario y terciario, ya hemos ampliado el convenio y ya hemos tenido el consentimiento de AITAP. Es decir, nosotros no tomamos decisiones unilaterales. Todo lo que hacemos, lo hacemos vía convenio y de común acuerdo con ellos.
Es decir, que el boleto estudiantil, primario, secundario, terciario, universitario de la legislatura es gratuito para los niños y los jóvenes, pero no para los empresarios. Nosotros lo pagamos y lo pagamos hasta el día 5 de cada mes. Contador Osvaldo Jaldos, gracias por la visita y que tenga buen fin de semana. Muchas gracias, Omar, y un saludo a todos los tucumanos.